la economía y la arquitectura son dos conceptos los cuales no se les da la importancia necesaria y del impacto que esto conlleva, por la cual a vísperas del Mundial 2026 y más que nada que es en territorio mexicano, es un gran día para hablar sobre la monumentalidad. Muchas gracias por escuchar esto, sean bienvenidos y vamos a hablar sobre el tema ya mencionado. Pero antes que nada, ¿qué es la monumentalidad? O elefantes blancos, que aquí se le conoce. Es un concepto de ambición que ilustra el entorno de cualquier pueblo o nación, ya que este representa innovación, prosperidad, estabilidad y sobre todo auge económico. Si agregamos que con estos elementos metemos la funcionalidad arquitectónica, nos daría como resultado de esta ecuación una serie de edificaciones de importación global, epicentros de actividades económicas, sociales, culturales, deportivas, etcétera, que al final son monumentos que serán perpetuos, que representarán la riqueza nacional en muchos aspectos. Pero, ¿qué pasa cuando estos propósitos se hacen de manera parcial o de plano nulo, que no se vea más allá? Cuando lo monumental es una característica principal, pero la funcionalidad no concuerda en un proyecto, el tiempo de uso servirá para un lapso muy corto de tiempo. Podemos verlo de ejemplo en lo que fue el Mundial de Qatar 2022, que se construyeron alrededor de 7 estadios. Y a día de hoy, ni su liga de fútbol los usa, o a no ser unos cuantos clubes, pero nada más eso. Pero, ¿por qué se da este fenómeno? Varios factores aparecen para analizar, de los cuales se destacan mala planeación y sobreinversión. Los elefantes blancos, como lo conoce la chaviza, suelen representar proyectos de gran escala, muy costosos o con poco uso posterior. Esto los convierte en fallos de planeación arquitectónica, pero también problemas económicos, porque el retorno de inversión es bajo o nulo. Luego sigue la carga financiera a gobiernos y ciudades. Un estadio que costó miles de millones de dólares se vuelve un gasto constante, mantenimiento muy alto, deuda pública para pagarlo, recursos que ya no pueden destinarse a educación, salud o vivienda. Aquí se ve la relación directa con economía pública, la cual afecta muchísimo a los habitantes de la ciudad o de la zona, mejor dicho. Pero bueno, a continuación daremos ejemplos de elefantes blancos de los cuales de una u otra forma tardaron mucho en despegar o simplemente no lo hicieron. Y el ejemplo más claro es el Estadio Olímpico de Atenas y otras instalaciones construidas para los Juegos Olímpicos del 2004, que se citan frecuentemente como ejemplos paradigmáticos de elefantes blancos. Pero, ¿cuáles son las razones de que el estadio y el complejo olímpico son considerados elefantes blancos? Los costes exorbitantes. El costo total de los Juegos de Atenas 2004 superó con creces el presupuesto inicial, contribuyendo a la deuda pública griega y, según algunos análisis, exacerbando la crisis financiera del país años después. El abandono y subutilización. 10 años después de los Juegos Olímpicos de Atenas, la mayoría de las instalaciones olímpicas, incluidas partes del complejo principal, quedaron abandonadas y en desuso, deteriorándose con el tiempo, algo que está pasando con Qatar. Y quizá pase con el Estadio Mazatlán ahora que ya lo compraron, ya compraron la franquicia. Pero pues bueno, ya. La carga financiera continua, la cual es el mantenimiento de estas gigantescas estructuras, supuso una carga financiera constante para la ciudad y el país sin un beneficio socioeconómico duradero o un plan de legado efectivo. Aunque el estado principal ha seguido albergando eventos deportivos y conciertos, siendo la casa temporal de algunos equipos de fútbol y sede de finales de copa, su uso no ha justificado la inmersa inversión que se ha hecho, ni se ha evitado que el complejo en general se considere un caso de legado fallido. Otro caso, en la cual es un aeropuerto, para ya desviarnos un poquito del tema de estadios, es el aeropuerto de Castellón de España, inaugurado oficialmente el 25 de marzo de 2011, que sigue viviendo instalado en la leyenda de ser el aeropuerto fantasma de España, pese a ser una infraestructura diseñada para recibir decenas de vuelos diarios y una inversión pública que supera los 150 millones de euros, apenas registra un promedio de 300 pasajeros al día y escasas operaciones regulares. Se ha ganado esta fama ya que permaneció años sin permisos de vuelo ni aerolíneas operando, con su pista, terminal y torre de control desiertas y casi sin pasajeros, convirtiéndose en símbolo del derroche público y la mala planificación en plena crisis económica en España. Aunque ahora ha experimentado un aumento en el tráfico de pasajeros con la llegada de aerolíneas como Ryanair, el sigma de fantasma persigue en la memoria de muchos.
A la entrada de la terminal, el visitante se topa con el Omgavión, una estructura monumental de Juan Ripollés, encargada en 2012 por el entonces presidente de la Diputación, Carlos Fabra. Originalmente fue concebido para medir 8 metros y contaba con un presupuesto de 300.000 euros, pero al final la obra fue ampliada hasta 24 metros de altura y 33 toneladas de peso, con un coste final de 427.000 euros. En cuanto al terminal se refiere, el proyecto arrancó en 1996 y vio culminar sus obras en 2010, pero no recibió todos los premios de navegación hasta diciembre de 2014 y el primer vuelo comercial despegó hasta enero de 2015. Y no fue hasta septiembre de ese mismo año cuando comenzaron a operar rutas regulares, en su mayoría con aerolíneas de bajo coste como la ya mencionada Ryanair o Volotea. Con el tiempo este aeródromo se ha convertido en un recordatorio de cómo, aun con talento y recursos, las organizaciones pueden fracasar si carecen de cohesión en la gestión pública. La Villa Panamericana en Guadalajara. Desde que terminaron los Juegos Panamericanos de en Guadalajara 2011, a fines de ese año cada mes se destina al menos 1 millón de pesos al erario estatal al mantenimiento de las villas panamericanas, donde se hospedarán los atletas. El inmueble que supuestamente iba a venderse se encuentra deshabitado y carece de licencias municipales para el uso habitacional. Las villas se construyeron entre 2009 y 2011. Costaron unos 1.200 millones de pesos, de los cuales 920 millones salían de programas para promover viviendas populares del Fondo de Jubilaciones de Burócratas Jaliscienses. El complejo habitacional se erigió a marchas forzadas para tenerlo listo días antes de que empezaran los Panamericanos. Se inauguró el 13 de octubre de 2011, luego de perder meses en un proyecto fallido para el cual invirtieron 400 millones de pesos en estudios y compras de predio en el centro de Guadalajara. Terminados los Panamericanos, comenzó a darse mantenimiento al inmueble para evitar su deterioro. Han transcurrido 14 años y desde entonces el gobierno y los constructores les surge recuperar la inversión, que no se han encontrado con alternativas. Por lo pronto, el millón de pesos mensuales que cuesta su mantenimiento, ya sea vigilantes, jardineros, personal de aseo, energía, aún se eroga. Por ello, se busca abatir estos costos en espera de que se encuentre una solución. Por ejemplo, es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles o el AIFA. Aeropuerto que sirve para la zona metropolitana del Valle de México. Fue realizado como parte del sistema aeroportario regional que se complementa con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y del Aeropuerto Internacional de Licenciado Adolfo López Mateos. El aeropuerto fue inaugurado el 21 de marzo de 2022. Se remodeló y amplió lo que antes era la base militar número 1 de Santa Lucía en Zumpango, la cual fue construida e inaugurada el 24 de noviembre de 1952 por el entonces presidente Miguel Alemán, siendo parte del complejo metropolitano aeroportuario del Estado de México y la capital del país. La terminal aérea, que arrancó operaciones en marzo de 2022 con expectativas divididas, consolidó su papel como principal centro de carga en México, mientras aún enfrenta desafíos en el transporte de pasajeros. A 3 años de su inauguración, el AIFA consolida su identidad dual, protagonista en transporte de carga y aspirante en movilización de pasajeros, mientras avanza hacia su plena integración en el sistema aeroportuario mexicano. Construido con un presupuesto que escaló a los 74.535 millones de pesos a 116.000 millones, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, o AIFA, debía ser el orgullo de la administración anterior. Sin embargo, a solo 2 años de su inauguración, bueno, ya 3 mejor dicho, enfrenta serias dificultades exacerbadas por la quiebra de Mexicana de Aviación, que dejó en tierra 8 de las 18 rutas nacionales programadas y redujo su flota de 5 a 3 aviones. Esta declive amenaza con hacer el AIFA un elefante blanco, incapaz de responder a la creciente demanda internacional. Como hemos detallado, los elefantes blancos representan uno de los momentos o ejemplos más siguientes de cómo una mala planeación arquitectónica puede convertirse en una carga económica para gobiernos y comunidades. Y claro, obviamente las comunidades o la sociedad son las más afectadas. Cuando los proyectos, especialmente estadios, aeropuertos o instalaciones monumentales, se construyen sin un plan de uso sostenido, nada más con el aspecto económico o superficial, si lo quiero definir así, generan altos costos iniciales y mantenimiento continuo que exceden los beneficios reales que producen. Como resultado, estos inmuebles se transforman en pasivos financieros que drenan recursos públicos, limitan la inversión en sectores esenciales y contribuyen al deterioro urbano. En suma, los elefantes blancos evidencian la importancia de vincular la arquitectura con una gestión económica responsable.
transparente y orientada a largo plazo, donde el diseño no solo responde a la monumentalidad, sino a la funcionalidad y la sostenibilidad y el verdadero beneficio social. Pero bueno, espero que les haya gustado y que les haya dejado claro mucho el tema de montabilidad. Así que nos vemos y ahí se cuidan. Bye.